La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Bienvenidos una vez más a su programa número 79 de La Verdad en Amor con su servidor Willy Alvarenga, donde hemos estado estudiando por algunas semanas acerca del Evangelio según Juan, donde estamos considerando la serie titulada Conociendo a Jesús en el Evangelio según Juan. Así que pues gracias a Dios hemos considerado varias lecciones del capítulo 1, 2, 3 y 4. Y la última lección estuvo basada en el capítulo 5, en los primeros 17, 18 versículos. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 5 y vamos a observar cómo es que vemos a Jesús en este capítulo. Así que vamos a tratar de aprender lo más que podamos. Y quiero comenzar con el capítulo 5, versículos 17 hasta el versículo 18. Y note lo que dice aquí el texto. Recuerden que esto que vamos a leer ahorita sucedió momentos después de que Jesús sanó a aquel hombre que por 38 años había estado enfermo. Los judíos se habían enojado porque Jesús había sanado a este hombre en día de reposo. Y bueno, lo habían acusado a Jesús de violar el día de reposo. Ahora, en el versículo 17, Jesús viene y da una respuesta. Y dice lo siguiente: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Una vez más, note cómo aquí en estos dos textos podemos observar a Jesús como el Hijo de Dios. Note las palabras de Cristo, de Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús le llamó a Dios su Padre. Y esa es una gran verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Recuerde Juan 20, 30 y 31, donde se establece que el propósito de las señales es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y bueno, Jesús pronuncia estas palabras y él dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el verso 18? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Si vemos cómo los judíos aquí en este contexto se dieron cuenta de las palabras de Jesús, entendieron perfectamente lo que Jesús quiso decir con las frases: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Ellos entendieron perfectamente la frase mi Padre. Ellos entendieron que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús estaba profesando, reclamando, estableciendo a través de esas palabras que Él era el Hijo de Dios. Y una vez más, haciéndose igual a Dios. Recordemos que en Juan 10:30, yo y el Padre
uno somos. Y bueno, por causa de esta declaración que Jesús llevó a cabo, podemos ver cómo los judíos procuraban aún más quitarle la vida. Querían asesinar a Jesús, querían matar a Jesús, porque una vez más profesó que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es, por lo menos, la primera vez que vemos aquí en el Evangelio de Juan, donde los judíos procuraron matar a Jesús por causa de sus declaraciones. La segunda ocasión la vemos en el capítulo 8, donde Jesús también tuvo una discusión con los judíos. Jesús dijo en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y luego en el 59 dice la escritura que esos judíos se agacharon para agarrar piedras para apedrear a Jesús. Una vez más, quisieron matarle. Luego en el capítulo 10, versículo 30 y 31, después de que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, viene el versículo 31, donde dice también que se agacharon para agarrar piedras porque lo iban a apedrear, lo iban a matar. Aquí podemos ver por lo menos estas 3 veces cómo los judíos quisieron matar a Jesús por profesar ser el Hijo de Dios. Ahora sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 3 y versículo 16 podemos ver ahí, ¿verdad? Pues como dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos ver una vez más ahí como el texto nos aclara que Jesús es el Hijo de Dios. Y pues en el capítulo 1 y versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice el texto, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que la palabra de Dios es muy clara y precisa en establecer de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora recordemos que la frase Hijo de Dios apunta a lo que es la deidad de Jesús. Pero también debemos recordar que la frase Hijo de Hombre no solamente apunta a su humanidad, sino también a su deidad. Ambas frases pueden apuntar a la deidad de Jesús. Así que pues en estos 2 versículos podemos aprender cómo Jesús una vez más es el Hijo de Dios. Ahora, en los siguientes versículos, capítulo 5, del 19 hasta el versículo 30, podemos ver cómo Jesús, como el Hijo de Dios, es el dador de la vida eterna. Así es. Otro aspecto que podemos aprender de Jesús es que Jesús es el dador de la vida eterna. Dice en el versículo 19 en adelante, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los que están en los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que vemos cómo nuestro Señor Jesucristo es aquel que da vida, es aquel que es el dador de la vida eterna. Así como el Padre da vida, dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo es el dador de la vida eterna. Y eso es muy importante que lo entendieran en aquel tiempo los judíos, como también es importante que nosotros lo entendamos hoy en la actualidad. Jesucristo es el único que puede darnos la vida eterna que tanto pues necesitamos. Los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo gozamos de esa esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1 y versículo 2. Estamos gozando esa esperanza de vida eterna en estos momentos, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Dice Primera de Juan capítulo 5 y verso 11. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Cristo Jesús. Él es el dador de la vida eterna, porque Él es el camino y la verdad y la vida eterna. Juan 14 y versículo 6. Él es el medio a la salvación. Juan 10:9. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Una vez más, Juan 10 y versículo 9. Jesucristo es el dador de la vida. Pero para poder gozar de esa hermosa bendición de la vida eterna, la persona debe hacer algo. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si se fija, como los que oyen, los que aprenden la palabra de Cristo y creen, es decir, tienen una fe obediente en Cristo, esas son las personas que tendrán vida eterna. Aquí no se trata de hacer una oración, la oración del pecador para aceptar a Cristo como tu Salvador personal y ya tienes la vida eterna. Las personas que creen de esta manera no creen que el bautismo sea necesario para la salvación. Una vez más, están errando las Escrituras y están ignorando el poder de Dios. La fe obediente, esa confianza en Cristo y esa obediencia a su voluntad es la que va a producir vida eterna en la vida de las personas. Una vez más, vuelvo a establecer lo que dice Primera de Juan 5:11, la vida eterna se encuentra en Cristo. Para poder tener acceso a esa vida eterna, yo necesito estar en Cristo. Y la palabra de Dios es muy clara y precisa cuando nos dice la manera de cómo entramos en Cristo. Gálatas capítulo 3 y verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Note cómo la obediencia al bautismo es lo que coloca a la persona en Cristo. Y ahí es donde están todas las bendiciones. Efesios capítulo 1 y verso 3 dice claramente, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo se encuentran todas las bendiciones y la bendición de la vida eterna se encuentra en Jesús. Primera de Juan 5:11. Así que le animamos a las personas que no han obedecido el Evangelio
escuche la palabra de Cristo, aprenda sobre la palabra de Cristo, crea en Cristo, tenga esa fe obediente en Cristo Jesús. La persona necesita aprender la doctrina de Cristo, necesita aprender lo que es el Evangelio. Recuerde, es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Necesita aprender el Evangelio, que es la palabra de Cristo. Necesita una vez más creer y obedecer a ese mensaje para que Cristo pueda otorgarle la esperanza de vida eterna. Y así, de esta manera, cuando usted ha obedecido el Evangelio y es poseedor de la esperanza de vida eterna, usted una vez más sabrá exactamente a dónde va a ir después de su muerte, porque un día vamos a partir de este mundo, un día vamos a morir todos. Y la pregunta es, ¿a dónde va a ir usted después de su muerte? Si no tiene esperanza, entonces su muerte no va a ser bienaventurada. Recuerde las palabras del apóstol Juan en el Apocalipsis, capítulo 14, verso 13. El texto dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Note, en el Señor. Ahí podemos ver, ¿verdad?, pues claramente el lugar donde la persona debe estar para poder experimentar una muerte bienaventurada. Así que vemos a Cristo aquí, ¿verdad?, pues una vez más como el dador de la vida eterna. Y Él es el dador de la vida eterna. La gente necesita creer en Jesús, necesita venir a los pies de Jesús, necesita aprender su evangelio, necesita creer de todo corazón en ese mensaje del evangelio, creer que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La persona necesita estar dispuesta a arrepentirse de sus pecados para poder tener una vez más la esperanza de vida eterna. La persona necesita estar dispuesta a confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Romanos 10, 9 y 10, al igual que Mateo 10, 32 al 33. La persona debe estar dispuesta a ser bautizada, sumergida en agua, para el propósito de recibir el perdón de los pecados. Como le he dicho varias veces, aquí es donde se marca la diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento y las denominaciones. Las denominaciones le van a decir a usted que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, mientras que el Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo, enseña claramente que el bautismo es de suma importancia. La obediencia a ese mandato es de suma importancia. Después de todo, Cristo fue el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. El apóstol Pedro fue el que dijo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice el texto no salva, sino más bien nos salva. El bautismo es para perdón de los pecados. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ananías le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que podemos ver que la obediencia al plan de salvación que ha sido estipulado por el Señor en el Nuevo Testamento, es importante obedecerlo para que Cristo pueda darnos esa vida eterna. Recuerde, Él es el dador de la vida eterna, pero usted debe escuchar la palabra, versículo 24, debe creer en Dios, debe creer en Cristo, para que de esta manera usted pueda experimentar la bendición de la vida eterna. Ahora, note lo que dice en el versículo 25 en adelante. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso Él es la resurrección y la vida. Juan 11, 25 al 26. Y también le dio autoridad, verso 27, de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
Ahora note el 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El dador de la vida, que es Jesús, nos habla acerca de la doctrina de la resurrección final. Un día va a haber una resurrección final. Todos los que han muerto físicamente un día van a resucitar. La palabra de Dios es muy clara. Este es uno de los pasajes que lo establece. Primera de Corintios, capítulo 15 también es el capítulo de la resurrección, donde se habla pues que todos van a resucitar y luego nuestros cuerpos van a ser transformados para poder estar en el cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que viene una resurrección final. Y respecto a esto, el dador de la vida, que es Jesús, él dice que solamente hay dos categorías en cuanto a la resurrección. La primera categoría es resurrección de vida eterna y la segunda categoría es resurrección de condenación. Todos aquellos que no escuchen la palabra de Cristo y que no crean en Cristo, que no han obedecido el Evangelio de Cristo, cuando venga el día final de todas las cosas y se lleve a cabo la resurrección de estas personas que no han obedecido a Cristo, no va a ser una resurrección de vida eterna, sino más bien una resurrección de condenación. Y esta resurrección de condenación implica el castigo eterno, implica el ser arrojados al lago de fuego, implica el ser arrojados al infierno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Los que experimenten la resurrección de condenación van a experimentar algo muy terrible, algo muy horrible. Y este dolor intenso va a ser por la eternidad. Pero Cristo no quiere que ese sea el caso en su vida. Él quiere que usted experimente la resurrección para vida eterna. Y por eso Él está aquí. Por eso vino a este mundo a morir por nosotros, para poder ser ese sacrificio perfecto por nuestros pecados. Juan 1:29, para hacer la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Él vino para morir por nuestros pecados, para hacer la ofrenda por el pecado, 2 Corintios 5 y versículo 21. Él quiere que usted experimente la resurrección de vida, que cuando usted resucite de entre los muertos, resucite para vida eterna. Y esté contento y feliz y saber que va usted a recibir al Señor en el aire cuando Él venga en su segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Esa es la resurrección que Jesucristo desea que usted experimente. Y por eso Dios lo ha establecido a Él como el dador de la vida eterna. Pero es importante que usted acepte su palabra, crea en su palabra, crea en su evangelio, obedezca su evangelio, muestre esa plena confianza una vez más en Jesucristo, esa fe obediente, esa fe que salva. Esa es la fe que Dios desea para con usted, para que el dador de la vida pueda otorgarle la bendición de poder experimentar una resurrección para vida eterna. Así que es mi oración de que todos podamos considerar este punto de suma importancia respecto a cómo Cristo es el dador de la vida en esta sección que hemos considerado. Y es mi oración de que aquellos que no han obedecido el Evangelio lo puedan hacer antes de que sea eternamente demasiado tarde. Viene un día cuando la oportunidad de buscar al dador de la vida se habrá acabado. Por eso dice la Escritura, y utilizo Isaías 55:6 para animarle a usted que no ha obedecido el Evangelio.
Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Esta frase, mientras pueda ser hallado, implica que un día Jehová ya no va a ser hallado. Ya no va a encontrar usted a Cristo. Ya no va a estar disponible para darle la salvación. Así que no espere hasta ese momento. Entréguele su vida a Cristo ahora, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Así que Jesús es presentado en el capítulo 5 como pues, el gran médico, versículos 1 al 18, el Hijo de Dios, 17 al 18, y el dador de la vida, 19 al 30. Vamos a considerar la última lección del capítulo 5 la próxima ocasión. Así que espero nos pueda acompañar. Le recordamos una vez más, si usted vive cerca de la ciudad, aquí en Texas, en el estado de Texas, cerca de la ciudad de Bedford, Hearst o Euless, le recordamos pues, que la Iglesia de Cristo, que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail, aquí estamos pues, con los brazos abiertos para esperarle. Si usted tiene la oportunidad de acompañarnos, anda en busca de una congregación donde reunirse porque se ha movido al área, bueno, denos la oportunidad de compartirle la palabra de Dios con usted y conocerle. Recuerde, ahí estamos pues, reunidos los domingos de 9 a 12 y los miércoles de 7 a 8. Así que pues visite nuestra página web para más información, www.btidc.org. Así que ahí tienen la información, ¿verdad? Pues también está nuestro canal de YouTube, que es donde puede ver los servicios en vivo mientras se está impartiendo las clases. Usted lo puede ver en vivo. Si está en otros países, ¿verdad? Pues y no tiene un lugar donde reunirse. Si desea un estudio bíblico, estamos listos para ello. Puede contactarnos o mandarnos un mensaje de texto al 817-681-4543. También puede enviarnos un correo electrónico a laverdadenamor@yahoo.com. laverdadenamor@yahoo.com. También puede ver los videos anteriores. Los últimos 78 videos, pues incluyendo 79, los puede ver ahí en laverdadenamor.com. Esa es la página web de ahí. Y si anda en busca de materiales para estudio de la palabra de Dios, puede ingresar a la página www.regresandoalabiblia.com y ahí va a encontrar otras páginas adicionales donde puede una vez más encontrar materiales digitales en el idioma español que puede utilizar para aprender más acerca de la palabra de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su apoyo, por sus oraciones y por sus palabras de ánimo. Dios me los bendiga una vez más. Como siempre, les mando un fuerte abrazo y pues nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea
Dios que hable en tu sermón.